Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia, esto es Pixarte y en el vídeo de hoy vamos a empezar a planear el mes de abril. Ya sabéis que a mí me gusta planearlo con antelación, por si también queréis hacer conmigo este tema y sugerirme ideas o páginas que queréis que incluya en el Bullet Journal. Así que no me entretengo nada, cojo mi Bullet Journal y empezamos. En este vídeo, como habéis visto en el título, volvemos a hacer Bullet Journal, que para mí es una agenda personalizada que puedes adaptar a ti paso a paso. Para eso yo os cuento cómo lo hago yo. Voy a hacer una portada, después voy a hacer un registro futuro en el que marco los días del 1 al 30, que son los días de abril, y ahí solo pongo los eventos más importantes, un cumpleaños, si tengo cita con el médico o cualquier otra cosa. Y después vamos a pasar a la vista semanal, donde me dejo espacio para cada día y apunto pues todo lo de ese día. Si quiero hacer un mini resumen, o quiero poner algún detalle o alguna frase graciosa que me ha gustado. Así que si queréis hacerlo conmigo, os sugiero que cojáis un bullet journal o cualquier cuaderno y a partir de ahí lo creáis conmigo adaptando las páginas que vosotros necesitáis. Vamos a ello. Quiero empezar este vídeo de Planea el mes conmigo, en este caso el mes de abril, haciendo primero el boceto a lápiz, que ya sabéis que es una cosa que me gusta mucho hacer, después lo repaso normalmente con el micro y por último le daremos color. Como ya habéis visto en la miniatura, el tema de este mes son las flores, la luna y por último, para seguir añadiendo animales, he puesto las mariposas. Ya tendríamos el primer dibujo, le voy a añadir unos detalles más. Y para darle color estoy usando los Tombow. Además también voy a usar estos acrílicos que compré en Amazon y dejaré los enlaces abajo. Seguramente tendré que darle un par de capas y también os animo a que hagáis el bullet journal conmigo. Podéis también ir pausando el vídeo y hacemos la portada a la vez. Aparte del dorado también estoy usando este color ocre para darle profundidad y así añadir otro color más a nuestro dibujo. Esta portada de abril le voy a añadir muchos detalles y mucho color. Aquí también estoy otra vez con los Tombow, esta vez en tonos morados. Y después para las páginas interiores no van a ser tan recargadas. Aunque como siempre os digo, en el bullet journal mandas tú, así que lo adaptas a tu gusto, a tus necesidades y con los materiales que tengas. Si te está gustando el vídeo, dale a like. Si te gusta este tema o has hecho uno parecido, también me lo puedes dejar dicho aquí abajo, yo estaré leyendo. Y por supuesto te invito a que te suscribas si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo. Aquí hago de nuevo primero el boceto, esta vez de las mariposas. Mi idea es poner varias. Ahora también la estoy repasando con el micrón cuando ya me he quedado contenta con el dibujo a lápiz. Para la silueta. Y ahora también decidiré con qué le voy a dar color. Si con las pinturas o con los Tombow. Le doy color, como podéis ver, con los Tombow y con el Fudeinosuke en color negro para darle unos detalles. También le añado los detalles a las mariposas. Y por último el uniball signo en el borde de la ala. En esta portada quiero volver a repetir la portada de Dutch Door porque me gusta mucho el resultado, ya que al pasar la hoja puede hacer otro dibujo en la parte de abajo y que quede como con relieve.
La Dutch Door se hace recortando la hoja y en este caso lo que voy a hacer es recortar la silueta de las mariposas para poner en la página de abajo otro fondo para que cuando pasemos la hoja de la Dutch Door podamos ver otro dibujo diferente. Aquí ya estoy pasando a hacer la Dutch Door al principio con la cuchilla, aunque al final también voy a usar las tijeras para poder recortar mejor. Y para terminar de marcar vuelvo a repasar con el Fude Inosuke por si se queda algún espacio en blanco. Y ahora paso a hacer el dibujo del fondo, que va a ser un campo de flores, que también lo habréis visto en la miniatura. Voy a terminar de hacer la página de al lado para que quede ya terminada la Dutch Door, como os decía, con florecitas, que todavía no estoy muy bien con qué le voy a añadir color, si con la acuarela o con los tombow. Y también os invito a que hagáis un bullet journal, ya sea de estudiante o como el que yo tengo, que es artístico. Y si tenéis cualquier duda o queréis dejarme cualquier sugerencia abajo, os estaré leyendo en los comentarios. Finalmente paso a darle color también con los acrílicos, con el tono dorado y el ocre que usé en la otra hoja. Como paleta de color, como podéis ver, tenemos el dorado y el ocre, y de la otra página me quedaría con el morado y con algún tono de azul para las florecitas de al lado. Ahora paso a añadir los toques en ocre. Y como veis, la pintura me está quitando los bordes, así que después lo volveré a repasar una vez más en negro para marcar bien la diferencia entre las flores y las hojitas. Lo voy repasando todo con el negro y también le voy marcando otra vez los detalles a todas las flores. Y finalmente para la otra página de la Dutch Door añado unos detalles en blanco, otra vez con el Uniball signo. En la portada, por supuesto, me falta poner abril, y como ya hay muchos colores y muchos elementos, quiero poner algo que sea sencillo pero que quede muy vistoso, así que pongo negro y dorado en forma de columna, como columna griega. Me gusta mucho el resultado de la portada y queda bastante vistoso, y para añadir un poco de continuidad entre el dibujo de arriba de la luna y las mariposas voy a añadir estas pocas florecitas más, cogiendo los mismos colores que hemos dicho, el morado y un poco de hojitas de verde, para seguir con la misma paleta de color. Lo que quiero hacer con la luna es como una estela de flores, y que ese es el camino que están siguiendo las mariposas. Como os decía, aún la portada no está terminada, pero seguiremos con ella más adelante. Ahora vamos a la página de al lado, donde, como os decía en la introducción, vamos a hacer el Future Log, que lo que viene a ser es un planeamiento de todo el mes, y para eso ponemos los 30 días y ponemos las citas lo más escuetas que podamos, porque después vamos a tener la vista semanal para poder explayarnos y para poder poner todos los detalles que queramos. Aquí solo queremos algo rápido para ver de un vistazo todo lo que tenemos que hacer este mes. Para los dibujos sigo poniendo los mismos del principio.
ponemos más flores, más mariposas y pintaré otra luna más. Mirando las inspiraciones que ha habido para este mes de abril, he visto también muchos de lluvia y muchos elementos de paraguas y demás, y yo quería algo diferente, porque para mí abril también son muchos flores, ferias y mucha alegría, y también con el tema de las mariposas, creo que le pegaban muchísimo, y añadí el toque de la luna y del dorado, le da ese toque diferente, un poco de toque especial. Así que en eso es lo que me he basado para este mes, y también quiero escuchar vuestras sugerencias para meses futuros. También me he dejado estos dos recuadros de abajo por si quiero apuntar algo más, una frase bonita o quiero hacer simplemente un dibujo o alguna caricatura que me guste, lo haré aquí abajo. La luna la he puesto al lado de Future Log para darle un detalle más. Y con el midliner gris he puesto estas líneas para apuntar los eventos del mes de abril. Ahora volvemos a la portada para añadirle unos detalles más, como este papel craft y también estas pegatinas que compré, y también os hice un vídeo de haul de AliExpress, que te invito a verlo cuando termines de ver este vídeo. Añado un poco de estas pegatinas. Y en ese mismo haul también compré estas pegatinas de aquí, que la gente usa como paleta de color. Para eso voy a poner 3 colores. Y para hacer una continuidad en el tema voy a pegar papel craft en la página de Future Log también. Y también le quiero añadir más de esas pegatinas de flores para seguir con la continuidad. Y ahora sí pasamos a la página de al lado para hacer la vista semanal, donde pongo los días cada mes de una manera diferente, con más espacio o con menos. Aunque a mí me gustan como estos recuadritos de aquí para poder poner todas las citas de ese día o todo lo que quiero hacer, o si quiero ponerme uno a distraque o lo que sea, lo pondría aquí. En esta página además he añadido un pequeño calendario del mes de abril. Ahora estoy haciendo los detalles, como ya he dicho antes, más florecitas, mariposas y la luna en el centro para que llame la atención, poniéndole decoraciones de estrellitas, de planetas, de espirales, para darle más toque. Ahora paso a poner los días de la semana. Y una vez que ya lo tenemos hecho, pasamos a darle color. Toda esta idea os la doy como inspiración. Podéis coger un elemento, coger la luna y poner lunas con estrellas o luna y sol. O podéis coger las mariposas y juntarlas con otro animal, por ejemplo, o ponerlas con pingüinos. A vuestro gusto. Ya sabéis que en el Bullet Journal mandéis vosotros. Como podéis ver, he hecho el borde de la luna con el universo signo dorado. Y ahora también lo repaso un poco más con la pintura, que le he dado un par de capas. Y también quiero recordaros que tanto si uséis acuarela o uséis estado acrílico, para el Bullet Journal, primero que hagáis una prueba. Yo uso normalmente las hojas finales, o si tengo un mismo cuaderno uso una hoja aparte para saber que la hoja no se arruga y que no me traspasen la hoja de atrás ni me la deja mal. Ya he terminado de decorar la primera hoja, así que paso directamente a la segunda. Como os decía al principio del vídeo, la portada iba a estar bastante cargada y en la otra página iba a dejar decoraciones más pequeñitas para darle importancia tanto a los eventos del mes, porque lo que quiero es usar el Future Log, y aquí lo importante son los días de la semana en los que me dejo mucho espacio para poder anotar todo lo que he hecho ese día, o si me quiero dejar algo apuntado de que no me tengo que olvidar de hacer.
Como ya sabéis, la función principal del Bullet Journal es que nos organicemos y sobre todo que sea muy útil, con páginas que nos sirvan y que nos ayuden a organizarnos mejor en el día a día. Aquí también añado papel craft para seguir con la continuación. Y también pongo un poco más de washi tape. Si te está gustando el vídeo, te invito a que le des a like, a que te suscribas si no estás suscrito. Y si me quieres dejar cualquier consulta, duda o sugerencia en los comentarios, te estaré leyendo y te contestaré lo antes posible. Y ahora vamos con el repaso de todo lo que hemos hecho. Esta sería nuestra portada para abril, con una luna como elemento central, muchas flores y estas 3 lindas mariposas. Y por supuesto la portada con la Touch Tour para que se vea de fondo estas flores tan bonitas que le hemos puesto de fondo en la página siguiente, que es el Future Log, donde apuntaríamos todos los eventos del mes. Para eso continuamos con el papel craft como decoración, más washi tape, con luna, flores y mariposas. Y continuando con esta paleta color de dorado, morado y el color ocre. Y por último hemos hecho esta vista semanal en la que le hemos dado mucha importancia a los días, dejándonos bastante espacio, un pequeño calendario del mes de abril para apuntar los eventos y por supuesto siguiendo con la decoración de todo este mes. Este ha sido mi tema para abril, espero haberte inspirado para crear tu propio Bullet Journal. Ya sabéis que en este método mandas tú y tú lo adaptas a tu gusto y a tus necesidades. También te invito a que le des a like si te ha gustado para que haga más vídeos de este tipo y que me dejes en comentarios cuál ha sido tu página favorita, si te gusta el tema que he elegido o si quieres dejarme alguna sugerencia para un tema para mayo o para junio. También te invito a que me sigas en Instagram, donde posteo varios días a la semana, por no decir todo, en los que subo tanto estas ideas que os dejo de YouTube como otras ideas de arte o de dibujos con acuarela, o por ejemplo el Bullet Journal negro y todas esas cosas. También en Instagram tengo otra página que se llama Con Tanto Libro, en el que hago reseñas de libros, de series y de películas y después lo voy comentando con todos vosotros. También puede que próximamente en YouTube os suba un vídeo sobre una reseña de un libro o cuáles son mis favoritos de este mes o favoritos generales de todos los tiempos. También si te interesa eso me lo puedes dejar dicho en comentarios. Te invito también a que te suscribas si no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subo vídeos. Aparte de que espero que ya sepáis que son los domingos a las 7. Y por último, desear a todos una feliz semana y que nos vemos la semana que viene en otro vídeo de estudio, de journaling o de bullet journal. Adiós, muchas gracias por verme.